Continuamos el corto verano con el ministro de Autonomías, Hugo Siles, quien pues hoy ha sido protagonista de una de las grandes reuniones, una reunión que definitivamente toda la media luna, las alcaldías, etcétera, estaban esperando. Era una demanda muy grande la del pacto fiscal. Desde el año pasado nosotros escuchábamos a las voces opositoras que le demandaban al gobierno llevar adelante este pacto fiscal. El ministro nos comentaba que son 5 etapas que el gobierno ha propuesto para avanzar en la construcción de este nuevo pacto fiscal. Cuéntenos, ministro, ¿cuáles son esas etapas? La propuesta de pacto fiscal tiene a bien considerar 5 etapas. Una primera etapa que es la instalatoria, la que nos ha permitido convocar a este Consejo Nacional de Autonomías, la que ha ordenado y organizado toda la logística y la infraestructura para tener un consejo con reglamentos de debates, con algunas reglas. Una segunda etapa tiene que ver con la socialización que debemos hacer de este proceso de pacto fiscal. Una tercera etapa tiene que ver con priorizar las agendas que van a permitir precisamente trabajar desde el nivel central, desde las entidades territoriales autónomas, para que el pacto fiscal, si no es para proyectar el desarrollo y cumplimiento de las agendas de prioridad que tiene el Estado. Una de esas agendas que está configurada como la principal a poder cumplir es la Agenda 2025. Por lo tanto, creemos que esta etapa es sustancial porque tiene que estar en función también de cómo priorizamos nuestros recursos, cómo invertimos. Tiene que proyectar esa inversión hacia una Agenda 2025. Una cuarta etapa tiene que ver con analizar y mejorar el gasto y la inversión. Recibimos cada año del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas reportes que establecen que las entidades territoriales autónomas dejan en saldo, caja y bancos al menos 14.000 millones de bolivianos, unos 2.000 millones de dólares, un poco más. Eso significa que hay que reestructurar la administración del gasto y de la inversión, porque en definitiva eso nos demuestra también ineficiencia y eso necesariamente tenemos que analizarlo, tenemos que trabajar en un acuerdo para que estos recursos no se dejen de invertir cada año en esas cifras estratosféricas. Y por último, en la quinta etapa analizaremos las fuentes de los recursos. Es tal vez en la quinta etapa donde se podrá analizar esas competencias y los recursos que deben ir acompañando o no. Vamos a ver el costeo competencial, miraremos algunos tributos, ¿no? Miraremos también lo productivo de las entidades territoriales autónomas. Hay necesidades, por ejemplo, de avanzar a una fase productiva. Los municipios y las gobernaciones no están desarrollando la dimensión productiva, no invierten en empresas públicas, no siembran recursos para poder cosechar ingresos. Esas 5 etapas serán parte de la discusión de la metodología de la concertación del diálogo entre el nivel central y las regiones. Cuando mencionas que en esta última etapa podrán considerar algunos tributos, por ejemplo, hay algunas propuestas, creo que de la Fundación Jubileo, una de ellas dice que algunos tributos puedan pasar a los departamentos, a las entidades autónomas, de forma tal de que éstas también puedan ser autónomas económicamente y habría que restárselos, por supuesto, al gobierno central. ¿Cuál es el criterio que tienen ustedes en esta distribución, por ejemplo, de impuestos? ¿Qué debe mantener el Estado? ¿Qué deben mantener las regiones? ¿Tienen una propuesta o van a ir solamente directamente al debate y a construir el pacto fiscal y a construir el documento final, si vale el término, como consecuencia del debate, o van a ir ya con una visión propia?
Primero que las propuestas que hemos visto tanto del Comité Cívico de Santa Cruz, la Gobernación, Colegio de Economistas, la Fundación Jubileo, están en una visión de hacer la redistribución de los recursos. Es decir, esa redistribución de ir a un 50 y 50%, es decir, 50% el nivel central y del otro 50%, 25% los municipios, 18% las gobernaciones y 7% las universidades. Con ese planteamiento distributivo, redistributivo, bueno, tendríamos que volver más o menos a un estado raquítico, famélico, que no podría hacer otra cosa que pagar deudas, pasivos, porque en ninguna de las propuestas también hemos visto qué pasa con las deudas, ¿no? Con los pasivos. Tendríamos que dejar de desarrollar los grandes proyectos que tiene el Estado y que involucran a los departamentos y que se ejecutan en los departamentos. Tenemos que dejar la industrialización. Tenemos que dejar programas que son hoy exitosos y que han cambiado la vida en el área rural de muchos departamentos. Entonces, es muy difícil poder considerar o aproximarnos a los porcentajes que señalan ellos, que pretenden, por lo menos que han hecho conocer en sus propuestas. ¿Y qué criterios entonces son los que se van a utilizar o por lo menos proponer para la redistribución de recursos? Esto queremos insistir acá un poco, porque hemos escuchado, por ejemplo, voces del Comité Cívico de Tarija que indicaban que se le iban ¿cómo se llama? Restar fondos, exactamente, restar fondos a la gobernación de Tarija. Efectivamente, la gobernación de Tarija tiene graves problemas con el tema de la ejecución. Desde que recibe los recursos jamás ha tenido una ejecución al 100%. Indican sus gobernantes, tanto opositores como oficialistas, que tienen también grandes problemas para los momentos del desembolso, ¿no es cierto? Que el Ministerio de Hacienda, luego se presentan los proyectos, pero no existen los desembolsos. Entonces, que también el tema de tener recursos en caja y banco no es solamente un tema de ineficiencia de los gobiernos municipales o gobiernos departamentales, sino que habría también un tema de una burocracia central por la que atraviesan a través del Ministerio de Finanzas, que no les suelta los recursos que les corresponde. Ese es un tema. Y el segundo tema, la preocupación, es que se les pueda restar los recursos. Entonces, la pregunta es, ¿qué criterios se utilizarían para restar recursos a departamentos como Tarija cuando existe una ley de hidrocarburos que indica que ese es el monto, que esa es la cantidad de recursos que van a percibir? Es que nosotros creemos que el tema no pasa por más recursos, pasa por administrar mejor el gasto y la inversión. No es cierto eso que las entidades territoriales autónomas, en este caso la gobernación de Tarija, recibe al límite o tarde o en el mes de noviembre sus recursos para ejecutar. Yo he conversado con el ministro Arce y no existe esa figura, porque en todo caso los depósitos y el débito se hace de manera automática, es decir, no hay esa figura de que en el mes de noviembre, eso ha salido más por algunas declaraciones, yo diría, muy distorsionadas de gente técnicos de la gobernación en Santa Cruz. Entonces, yo rechazo ese tipo de afirmación. Aquí hay nomás un proceso muy burocrático. La ejecución en las entidades territoriales autónomas está sujeta a una serie de procedimientos y pasos burocráticos que incluso no han sido ni destrabados por las propias asambleas legislativas departamentales. ¿Cuáles son las iniciativas legislativas de los departamentos? Muy pobres en términos de producir. Hay que rescatar que en Oruro hay impuestos a la transferencia que sí han sido de innovación, pero en otros departamentos la iniciativa legislativa para poder desarrollar mejoras tanto en la administración, la captación de recursos, es muy pobre. Y por eso que apelamos a que se debe pasar a la etapa productiva.
Jorge, tal vez la última vez que escuchamos de desarrollo económico local era en la época de la participación popular. Estamos hablando a mediados de los 90, cuando se hablaba de desarrollo económico local. Ya los municipios hoy no tienen ningún tipo de actividad productiva o que promueva recursos, nuevos ingresos. O sea, de alguna manera esta bonanza económica ha generado que los municipios y las gobernaciones sean unos estiramanos, ¿no? Sí. De Bueno, todo lo que se produce, por decirlo de alguna sí. manera para que coloquial, para que la gente lo entienda, pero que están siendo incapaces de generar sus propios recursos, de generar una actividad económica que le permita mejorar más allá de todo lo que le toca por cuestiones de IDH, unos recursos extras. Es decir, Sí. si no hay los recursos de IDH, tanto gobernaciones como municipios estarían quebradas. Un rentismo consolidado, el que tienen las entidades territoriales autónomas, reciben transferencia en cantidades voluminosas y tienen que ejecutar, y encima no lo hacen bien. Le voy a poner un ejemplo. Yo todavía, como ex concejal, tengo mucha información del municipio de Santa Cruz de la Sierra. El presupuesto 2015, municipio de Santa Cruz de la Sierra, ingresos propios 900 millones de bolivianos. La mora, es decir, tributaria, 1.000 millones de bolivianos. Transferencias del TGN, 1.512. No se necesita ser ni versado en economía para darse cuenta que el municipio de Santa Cruz de la Sierra es ineficiente. Recauda 900 millones, recibe 1.512 y tiene una mora de 1.000 millones. Entonces, esa es culpa del nivel central, no es culpa del nivel central, esa es propia capacidad de autonómica, de eficiencia que pueden tener los niveles, en este caso subnacionales, el municipio de Santa Cruz de la Sierra, que lo conozco perfectamente. Y además que se han convertido en entidades que son obristas. Todos los recursos están destinados fundamentalmente a temas de obras, no tienen en ningún lugar del país, no tienen capacidades productivas propias, ni municipios ni gobernaciones. Pero Susana, el ministro ha señalado algo que es absolutamente revelador, creo yo. Si recordamos en la etapa de la Asamblea Constituyente, el primer paso fue que los constituyentes tuvieran que definir su reglamento de debates, y ese reglamento de debates los entrampó en sesiones que muchas veces terminaron siendo violentas, ¿no es cierto? Ha señalado el ministro que ustedes metodológicamente también van a presentar o van a establecer y van a discutir el reglamento de debates, y estoy imaginando, esto creo que es importante, estoy imaginando que ese reglamento de debates finalmente va a darle forma, le va a dar legalidad y le va a dar viabilidad a lo que se discuta, o sea, al pacto fiscal. Quiero decir, las regiones no necesariamente se van a poner todas de acuerdo sobre la visión del pacto fiscal, sobre la dimensión de las autonomías, sobre cuánta responsabilidad se les puede transferir. Santa Cruz si mantiene ese estatuto que tiene hoy en día, Santa Cruz va a presentar seguramente una barbaridad contra el Estado Nacional. Eso es casi un hecho, sí se mantiene. Pero seguramente Potosí va a presentar una autonomía muy distinta. ¿Este reglamento de debates va a definir la votación para tomar las decisiones? ¿Así se van a asumir las decisiones que construyan el pacto fiscal más allá de las concertaciones y consensos? Este reglamento va a estar en función de algunas reglas básicas que necesitamos para que se instale el Consejo, el quórum, también la convocatoria extraordinaria, la función de la Secretaría, porque el Ministerio de Autonomías actúa como vicepresidencia del Consejo, pero también es secretario técnico. Entonces, el reglamento es básico, no hay lugar a que podamos entramparnos, porque es un reglamento, yo diría, muy básico y muy sencillo, práctico como para poder desarrollar. Pero las decisiones se van a votar. Las decisiones son por consenso. Absolutamente por consenso. La ley dice que son por consenso. Señaló 24 miembros, entonces Sí. los 24 miembros deben votar a favor de la presentación de este reglamento que ustedes que presentaron. Sí, por consenso. Por eso, las decisiones son por consenso, no por ¿Y en ese mayoría. reglamento el consenso es igual a unanimidad?
porque si son 24 miembros, los 24, unánime quiere decir 24 votos, pero consenso quiere decir la mayoría. Consenso es la mayoría, ¿no? Consenso es la mayoría. Entonces, la mayoría va a definir lo que señale, lo que vayan a decidir estos 24 miembros. Pero es difícil. Eso es revelador, porque ahí vamos a tener, los debates más álgidos, ¿no? Claro, definitivamente. La ley dice consenso y sobre todo en esta cuarta etapa. La ley dice consenso y eso nos habilita a que tengamos que desarrollar una capacidad de construir en el diálogo, en la concertación, acuerdos. Creo que eso debe implicar que todos los asistentes al Consejo vengan un poco desarmados, ¿no? Porque hemos visto declaraciones de muchos de los miembros que un poco insisten con una versión más polémica, ¿no? Primero criticaban por qué no instalábamos el Consejo, ¿no? Ahora que lo instalamos, lo critican también en el marco de la coyuntura de las elecciones subnacionales. O critican de que nosotros tenemos, primero que criticaban que no teníamos propuesta, ahora que tenemos propuesta, lo mismo critican. Entonces, hay también una vocería muy política, ¿no?, en este tema. Bueno, que necesariamente, va a ser inevitable. Que necesariamente tenemos que asumirla. ¿No? Va a ser inevitable. Una de las grandes preocupaciones dentro de estas declaraciones, que quizás sea muy aclaradora, sobre todo, no tanto para la dirigencia política, sino para la ciudadanía de departamentos como Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando, que nos escuchan, que habría la intencionalidad de llamar de una vez a la convocatoria del pacto fiscal, etcétera, etcétera, a raíz de la crisis internacional, de la baja de petróleos que se está registrando, de la baja de precios de petróleo que se está registrando, con la finalidad de que el gobierno central pueda absorber mayor cantidad de recursos que van a las regiones, ¿no? Y así justamente atender todo este tipo de proyectos de índole nacional que son decididos desde el gobierno central y no desde las regiones. ¿Cuánto de verdad hay en eso, ministro? Esto es bien importante aclarar porque la ciudadanía, justamente en este tiempo de interinato, se pregunta ¿por qué ahora la convocatoria? Esto mezclado con todas las declaraciones alrededor, alarmistas o no, que hay alrededor del tema de la crisis internacional y que evidentemente Bolivia va a recibir menor cantidad de recursos producto de esta baja de precios. Bueno, ya dijimos que la convocatoria está en función de la ley. Lamentablemente, accidentalmente coincide con un proceso, así como lo hemos señalado, de coyuntura electoral, de autoridades que no tienen el mismo nivel de legitimidad, pero eso ya lo hemos aclarado que está en función de la ley, tenemos que hacerlo. Segundo, los temas de asignación o de transferencia de recursos en función de los precios del petróleo, eso lo vamos a definir una vez que también el Ministerio de Hacienda se pronuncie. Yo dejaría ese tema en suspenso hasta que no tengamos un informe o podamos trabajar con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Pero lo más importante yo creo acá es que este proceso de pacto fiscal también va a implicar que podamos traducir entre todos los miembros, las gobernaciones, los municipios, las autonomías indígenas, que es imperativo hoy pasar del rentismo a los gobiernos subnacionales productivos. O sea, tenemos que asumir y tenemos que dar ese paso. Ese paso es cambiar de escala, porque toda la amortiguación que podemos hacer de la crisis, de los efectos del precio del petróleo, necesariamente se pueden traducir en una amortiguación si los gobiernos subnacionales desarrollan capacidades de producción, invierten, siembran, cosechan recursos. Esa infraestructura de insertar la producción en los gobiernos subnacionales hoy es necesario. No podemos eludir esa posibilidad y esa capacidad. De su respuesta me surgen dos preguntas. La primera es,
me ha llamado muchísimo la atención que el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el ente rector, es el administrador del dinero en este país, no sea parte de los ministerios que hacen la convocatoria, tampoco sea parte del Consejo, ¿no? Yo no sé si nos puede explicar ahí si es que va a haber una invitación adicional al Ministerio de Finanzas, porque se entendería que juegan un rol indispensable en esta discusión, ministro. Esto se remonta a los debates en la Asamblea Constituyente, cuando se inició el debate en la Asamblea Constituyente y luego también continuó en la configuración de la Ley Marco de Autonomías. Bueno, se diseñó así, la ley evidentemente lo exime a ser parte del Consejo Nacional de Autonomías, pero yo creo de que el Consejo Nacional de Autonomías, una vez instalado, seguramente que convocará muchas veces al ministro de Economía para que pueda facilitar la información, pueda presentar, exponer también los temas que son conexos a todo este proceso de pacto fiscal. Además, la propuesta de pacto fiscal ha sido trabajada entre el Ministerio de Autonomías, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Servicio Estatal de Autonomías. Entonces, no ha estado marginado de este proceso, si bien no está como miembro, según manda la ley, sí puede ser convocado por el Consejo cuantas veces así se lo requiera. Lo he escuchado, ministro, decir en algunos medios de comunicación que tanto Santa Cruz como Beni, paradójicamente, son los departamentos más retrasados en el proceso autonómico. Seguramente si algún cruceño que ha estado en la gobernación escucha esto, deben decir, no, nosotros hemos presentado nuestro estatuto con anticipación, etcétera, y ya lo hemos aprobado y todo aquello. Sin embargo, el Estatuto de Santa Cruz tiene algunas cláusulas, como el artículo 6 de las disposiciones transitorias, que cuando hace referencia al control constitucional, prácticamente rechaza ir a realizar este control ante el Tribunal Constitucional. Y el Estatuto de Pando acepta esto mismo, ¿no? Acepta someterse a aquello. ¿Cuál es el criterio que manejan ustedes con artículos como estos en algunos de los estatutos? Bueno, en principio, como lo has dicho, Jorge, Santa Cruz, departamento, y el Beni, bueno, Santa Cruz está a la saga del proceso autonómico. Han pasado 5 años de una gestión y no han podido adecuar sus estatutos, el estatuto. Eso nos deja un sinsabor, por supuesto que no nos alegra, nos muestra que... No ha podido pasar la revisión constitucional. No se ha aprobado, o sea, primero, ¿cuál es el procedimiento que debe tener el estatuto del departamento de Santa Cruz? Primero tiene que ser aprobado y debe ser readecuado y luego enviarlo obviamente al... ¿Quién lo aprueba? La Asamblea Departamental. Primero lo aprueba la Asamblea Departamental. Lo aprueba la Asamblea. Una vez aprobado por la Asamblea Departamental, Pero tiene que ser aprobado en su readecuación, porque tiene contrastes y tiene contrastes con la Constitución. ¿Quién hace la readecuación, ministro? En la Asamblea. La propia Asamblea. La propia Asamblea. Y tiene que considerar la Asamblea pedidos, demandas que existen de la plataforma Oriente. Santa Cruz aún no ha sido readecuado. No ha sido readecuado, pese a que ha tenido 2/3 el oficialismo de la gobernación en Santa Cruz. Es inexplicable el hecho de que en 5 años no hayan readecuado el estatuto. No necesita ir a referéndum, ¿no? Pero sí necesita la readecuación y el control constitucional. Yo creo que es explicable dentro de todo, Susana, ministro, porque es una visión. Es la visión que tiene la gente de la gobernación, la gente que estaba vinculada a los sectores duros de Santa Cruz, es la visión que tienen. El estatuto cruceño es un estatuto casi de secesión, es casi la construcción de un Estado independiente. Cuando se ven las prerrogativas que quiere asumir, es absolutamente todo para el departamento, nada
nada para el Estado Nacional, ¿no es cierto? Entonces, ese estatuto no tiene posibilidad alguna de pasar una revisión constitucional y que el Tribunal Constitucional le dé una aquiescencia y un visto bueno. Pero fíjese cómo... ¿Qué se hace con eso ahora? Bueno, tiene la... ¿Hay posibilidad que departamentos como, por ejemplo, Santa Cruz, queden relegados del proceso autonómico? No creo, porque finalmente tiene que existir la madurez política, la responsabilidad, ya sea en esta asamblea saliente o en la asamblea entrante, para poder readecuar los estatutos, aprobarlos y enviarlos al Tribunal Constitucional Plurinacional. Por lo menos frente al escenario de que La Paz, Oruro y Potosí ya terminaron su control constitucional al 100%. Y Pando ya lo tiene funcionando. Pando ya está funcionando, pero La Paz, ¿no? Oruro y Potosí están esperando la pregunta del referéndum. Cochabamba, Chuquisaca están en un proceso ya de segunda revisión. Y este año, Jorge, en los ritmos que están estos 5 departamentos, concluir. Es posible que tengan hasta fin de año, antes de fin de año, sus estatutos. Entonces, eso nos alegra, porque estos departamentos van a poder tener listos sus dispositivos autonómicos, que son, y en esto que me entienda bien, que son indispensables y requisitos para que en su momento, cuando la Asamblea tenga que hacer ley lo que se acuerda en el pacto fiscal, tienen que estar pues los estatutos aprobados. Ahora, que podemos empezar el debate, la concertación, el diálogo rumbo al pacto fiscal con los departamentos que no tienen sus estatutos aprobados, lo podemos hacer. Lo ideal, yo dije siempre desde el primer día, lo ideal es que hubiéramos llegado todos a este escenario con un estatuto aprobado. No se ha dado esa figura, pero no es excluyente a que podamos iniciar este proceso. Ministro Central, lo que usted dice ahora, si hubiere algún departamento, ya sea Santa Cruz, sea Tarija, no importa el que sea, que no acabe sus estatutos validados por la Constitución, etcétera, aprobados y estén en funcionamiento como el mismo departamento de Pando, el pacto fiscal no puede terminar de desarrollarse. Aunque la Constitución les asigna competencias que ya están vigentes las competencias, habría que establecer una consulta al Tribunal Constitucional. Personalmente creo que la Asamblea Legislativa Plurinacional, cuando tenga que convertir en ley los acuerdos, va a exigir la aprobación de los estatutos o que los estatutos estén vigentes. Digamos en un tira y afloja político y haciendo realmente aquí una proyección que ojalá no suceda, por supuesto. Si como departamento, por decir, el departamento de Cochabamba no estaría de acuerdo con cómo se está desarrollando el pacto fiscal, con no presentar sus estatutos autonómicos ya aprobados y validados, etcétera, etcétera, ¿puede frenar todo el proceso? Creemos que no, porque finalmente los departamentos van a tener una relación vinculante, digamos, ¿no? Nosotros primero estamos apostando a que no suceda eso. Fin de año, según los tiempos que hemos calculado, tendrían los 9 departamentos que tener sus estatutos aprobados, porque, es decir, no hay mucho trámite en esto. O sea que Cochabamba ya pasó su segundo control constitucional de revisión y está en proceso de culminar con el 100% del control constitucional y luego ingresar también a la fase de la pregunta. Entonces, estamos en el mes de febrero. Hasta fin de año esto termina. Yo he estado en consulta con algunos vocales, también, porque en este último tiempo, no sé si han visto, pero hay una celeridad en el proceso de aprobación de cartas orgánicas, estatutos. Eso también nos da la certidumbre de que este proceso va a avanzar. No creo que terminando fin de año, salvo que haya un hecho que sea fuera, digamos, de todo cálculo, yo no creo que hasta fin de año, con los tiempos que estamos recibiendo hoy, los departamentos sigan en este stand-by de tener estatutos
intermedios, sin aprobación. Ni siquiera Santa Cruz. Ni siquiera Santa Cruz, porque es muy difícil que Santa Cruz pueda haber atravesado 5 años sin aprobar el estatuto, sin adecuarlo, y esperar otros 5 años. No, ya eso es, diría, un tema que se va a resolver en breve. Es muy difícil que toda la presión que tiene el país, departamentos como La Paz, que empezaron mucho después, están llegando a consolidar, entonces es muy difícil. Hugo, usted como cruceño, ¿cómo ve la disponibilidad de la Asamblea Departamental de Santa Cruz para sacar de una vez estos estatutos sin estas contradicciones, como señaló Jorge, de por ejemplo el artículo 6º, que señala claramente que el Departamento de Santa Cruz no se someterá a jurisdicción del Tribunal de Principios Constitucionales, ¿no? Entonces, claro, cuando uno lee este tipo de artículos, dice, bueno, ¿cuál es o sea, está bien que se puedan construir los estatutos autonómicos, pero luego de ahí que haya una voluntad de equipararlos con la Constitución, como cruceño, y esta vez, otra vez como analista y no como ministro, ¿cómo ves esta disponibilidad? Primero, una quimera constitucional, pues, porque no va a pasar ningún filtro constitucional, un estatuto que tenga esas condiciones. Es básico por el Es proceso. básico, entonces no podría pasar, y bueno, sería rechazado. Por eso es que los asambleístas, ya sea los salientes o los entrantes, tienen que asumir la responsabilidad de adecuar este estatuto, aprobarlo y enviarlo al Tribunal Constitucional, pero no pues con elementos como, por ejemplo, que los recursos naturales se explotan o las tierras son de dominio exclusivo del departamento de Santa Cruz, el tema tierra. Eso no va a pasar, no va a pasar. Tenemos una constitución, tenemos... Es decir, yo apelo por eso a que la energía autonómica, llamémosla así, de los nuevos representantes, finalmente pueda posicionarse en términos de responsabilidad, de eficiencia también, porque ya 5 años no aprobar los estatutos, no adecuarlos, ya nos deja un sinsabor de absoluta ineficiencia. Ahora, entonces, de hecho, tiene que cambiar esto. De hecho, un sector pequeño pero muy dominante en la política cruceña, que ha sido derrotado en la gran confrontación que se tuvo con esa marcha hacia el oriente y todo, son los autores de este estatuto. Son los autores. Entonces, este estatuto refleja lo que esa minoría muy empoderada en Santa Cruz quería convertir a este departamento, casi secesionando de Bolivia. Van a tener que rehacer su estatuto porque esto, como bien señala el ministro, no pasa un filtro constitucional. Y los tiempos son breves y paradójicamente dejan Santa Cruz el primero en pelear por el tema de autonomías, el último en presentar estatutos para poder subirse a la dinámica y a la fuerza autonómica en Bolivia. Correcto, y por eso también nos preocupa esto, ¿no? Y queremos ser partícipes de coadyuvar, de poder hacer lo necesario desde el Ministerio para que Santa Cruz Departamento, la Asamblea, pueda cumplimentar esto. No podemos interferir porque son los propios tiempos y ritmos que tiene la Asamblea Departamental, pero le decimos a la gobernadora, en su momento hablamos por teléfono con ella, y a todos los actores que el Ministerio quiere participar y coadyuvar en toda la gestión de asistencia que necesiten para poder terminar este proceso, con toda el espacio marginal que tenemos, pero queremos hacerlo porque ganamos todos. No, que un departamento no tenga su estatuto no nos hace bien. Nos tenemos que ir a un corte, ministro. Vamos a volver con más preguntitas. Un bloque muy chiquitito el que nos queda, Jorge. Quédese en el corto verano. Estamos conversando con el ministro de Autonomía, Hugo Siles.